Ok, entonces les decía que lo que tenemos aquí es Lucas 24, los caminantes de Emaús, donde Jesús dice pues que los profetas, la ley, los profetas, los salmos, todo hablan de él. Ahí ven ustedes claramente, pues dato revelado, Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros no vamos a encontrar directamente el nombre de Jesús, ¿verdad? Encontramos el nombre de Manuel, Dios con nosotros, pero no. Pero tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? De que eso es lo que hay en el Antiguo Testamento. Es a Jesús. Permítame porque estoy entrando a personas. Pues, bueno. Ok. Luego también tenemos otro texto. ¿Cómo hacías acá? Tenemos otro texto que es el de Juan 5:39, que también habla de que le está hablando a los fariseos y a los escribas que le están preguntando a Jesús con qué autoridad enseña y qué es lo que él hace. Porque en el contexto judío, una persona que daba su comentario, su opinión, tenía que tener testigos para que esto sea creíble. Entonces, este segundo texto es cuando Jesús les contesta que busquen bien en las escrituras, ya que vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna. O sea, buscad, escudriñad las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, está preguntando, ¿quién da testimonio de que lo que tú estás diciendo es cierto o no? Están pidiendo un signo para creer en él. Y él dice, bueno, las escrituras dan testimonio de mí. Y en Primera de Pedro, pues también encontramos que la salvación, ya que han preguntado, investigado, indagado a los profetas han vaticinado acerca de una gracia. Fíjense que cuando nosotros estamos en Adviento, por ejemplo, usted lee el profeta Isaías generalmente, y entonces ahí se ven una serie de promesas que se va a abrir el cielo, que va a haber abundancia, que va a haber sanación, y todo eso se cumple en la persona de Jesús, que va a hacer las cosas nuevas. Dios que está prometiendo eso en el Antiguo Testamento. O, por ejemplo, si nosotros queremos ver a Abraham, cuando Dios le promete una descendencia abundante y que va a ser bendición para todas las naciones. Bueno, en Abraham se da el primer proceso, pero es Jesús el que reconcilia a toda la humanidad con Dios, asumiendo en su propia humanidad los pecados. Es decir, cuando dice que Jesús es igual que nosotros, menos en el pecado, pues se vuelve pecado por nosotros, porque al asumirlo, pues se vuelve pecado. Entonces, y a partir de ese momento, pues nosotros por sus méritos tenemos la gracia. Y con Pablo vamos a entender también el tema, si es tan central el tema de la alianza, vamos a ver con Jesús cómo él le da sentido a esa alianza, porque dice, yo no vine a abolir ni la ley ni los profetas, vine a darle sentido. Y luego Pablo va a decir más adelante, lo que pasa, dice Pablo, es que la ley nos decía dónde estaba el pecado. Otra vez regresamos a la palabra, ¿verdad? ¿Dónde estaba la acción que me separaba de Dios? Eso me dice la ley. Pero la ley no me dice cómo puedo yo dejar de hacerlo. Solo me dice que no lo puedo hacer, pero no me dice cómo dejar de hacerlo. Entonces, con Jesús, con la gracia, pues Él ya nos da la gracia para dejar de hacerlo. Ese es todo un tratado que desarrolla Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Entonces, los textos van mostrando esa unidad de lo que estamos hablando. También en la escritura vamos a encontrar figuras, también ya lo vimos, figuras y prototipos.
Por ejemplo, Abraham es el padre de la fe. Bien, María en el Nuevo Testamento es la que ha creído y le ha creído a Dios, porque la fe se trata de eso, de creerle, no creer en Dios, creerle a Dios, creerle que lo que dice lo ha revelado y que lo ha revelado para nuestro bien, para tener vida, para tener abundancia de vida eterna, ¿verdad? Entonces, vamos encontrando tipos, prototipos y figuras que se van a encontrar luego en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Arca de la Alianza. Bueno, en el Antiguo Testamento es el Arca de la Alianza. ¿Por qué? Porque ahí estaba la palabra, estaba la Torá, estaba el Decálogo, estaba la vara de Aarón, y ahí estaba Dios. Cuando hacen el templo, pues Salomón hace el templo, ahí ponen el Arca de la Alianza en el Santo de los Santos. ¿Ok? María es el Arca de la Alianza. ¿Por qué? Porque lleva en su vientre a Jesús, que es Dios mismo. Son figuras. Luego tenemos también Moisés, también es una figura, pues es una personaje en el Antiguo Testamento, pero Jesús va a decir que es el nuevo Moisés. Y cuando él va a hablar las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo, pues se sube a un monte para las bienaventuranzas. Porque acuérdense ustedes que en Mateo, pues el Evangelio de Mateo va dirigido a judíos. Entonces entienden perfectamente qué es lo que está haciendo Jesús y qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Y por eso muchas veces lo quieren despeñar, porque no encuentran esa unidad y esa unicidad, porque la unicidad, dijimos, es único. Quien se está revelando es único, no hay otro. Y Jesús, pues imagínense ustedes, diciendo que nunca dice que Él es Dios, pero hace las cosas que hace Dios. Por ejemplo, resucita a un muerto. Eso solo lo puede hacer Dios. No lo puede hacer cualquier gente. Da vista a los que no tienen. En fin, todo lo que ustedes han visto es la acción de Dios ahí, totalmente. Y eso lo vemos como algunas formas en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, el diluvio, el arca de Noé, pues una manera en momentos de turbulencia, de sufrimiento, de dolor, pues vemos también el arca, la iglesia, Jesús salvando a la humanidad, en fin, son temas que van dando ese hilo conductor. Vemos también la nube, el que iba en el día guiando al pueblo, pues no es que la nube era Dios, porque la nube no es Dios, pero representa, ¿verdad? Es el lenguaje que se va a utilizar para decir que Dios caminaba con ellos. Y eso hace Jesús. Jesús camina, es itinerante, camina con su pueblo, va con la gente que sufre. En la noche iba el fuego, en el día iba la nube. Es decir, Dios caminando, Jesús caminando, sigue caminando con nosotros. Entonces es lo que se revela, no nos ha dejado solos. Luego también el tema del maná en el desierto y Jesús dando de comer, multiplicando la comida, siendo él mismo comida. En fin, también en el Nuevo Testamento encontramos esas figuras. Por ejemplo, Jesús nace en un pesebre y es alimento, porque el pesebre dice que era donde comían los animales, pues ahí se ponía la comida. Y Jesús en la última cena, alimento. Este es mi cuerpo, cómanlo, este es mi sangre, bébanla. Bueno, entonces vamos viendo todas esas imágenes, figuras, tipologías que van expresando ese dinamismo que existe entre los dos testamentos y la característica que tenemos que ir teniendo en esas tipologías. Y por favor,
el criterio de interpretación. Eso es lo más importante, que el criterio viene a ser, pues justamente la salvación. Fíjense que, por ejemplo, no es que las personas lo hagan o lo digan por algún tipo de, que dijera yo, de maldad, o no tiene que ver nada eso, pero lo importante de la formación, porque buenamente esto ha pasado, pues, con personas que se platica y que van, por ejemplo, a la adoración perpetua del Santísimo. Y alguien me contaba de que iba a la 1 de la mañana a hacer adoración. Eso, ¿cómo te pasa? Le digo yo, ¿te va bien? Puedes estar ahí esa hora, no es muy duro, es muy duro, sí. Hay que levantarse, aunque esté lloviendo, que bueno, es 1 vez a la semana. ¿Y por qué vas a esa hora? ¿Se te facilita esa hora? No, es que lo que pasa es que le estoy pidiendo al Señor un carro, ya le dije del color que quiero, el modelo que, bueno, ya todo, Él sabe lo que quiero, y entonces yo voy para eso. Fíjense, es un tema, pues, difícil, ¿verdad? Hace el esfuerzo, cree, pero acuérdense que da en abundancia, pidan y se les dará. El criterio de interpretación es el contenido de la Biblia, de todos los Biblias, de la Biblia. ¿El carro le irá a salvar la vida? ¿Será el carro para la salvación de su vida completa, de su familia? Bueno, el tema es de la salvación, historia de la salvación. Ese es el contenido. Eso es lo que vino a hacer Jesús, salvarnos del pecado. Entonces, hay que poner atención y hay que darse cuenta de la interpretación. Hay otra persona, por ejemplo, que el tema del rosario, que es un, ¿cómo dijo? Es un espantasueños, creo que me dijo, lo pone abajo de la almohada para espantasueños. Es difícil, ¿verdad? Pues son alabanzas, son temas que se dan en cuanto a la relación. Pues el Ave María, la primera parte es toda bíblica, es el anuncio de Gabriel a María, y luego el saludo de Isabel a María, y a la segunda parte, pues es una súplica que nosotros hacemos, ¿verdad? Ruega por nosotros. Bueno, el hecho es de que se necesita formación y se necesita entender por qué qué tenemos que conocer de nuestra fe y qué es lo que verdaderamente se nos ofrece, lo que verdaderamente se debe de pedir. Luego en la Biblia encontramos la verdad. Y aquí se nos refiere a una constitución, la misma que hemos visto, Dei Verbum, porque Dei Verbum es divina revelación, o sea, se refiere a todo el tema de la Sagrada Escritura. Y entonces ahí encontramos justamente por qué hay una verdad, sobre todo hoy cuando todo el mundo tiene verdades, ¿verdad? Todas las ideologías tienen parte de la verdad, pero eso ha sido siempre así. De hecho, una herejía, las del Antiguo Testamento, las del principio de la cristiandad o en el Antiguo Testamento del paganismo, los paganos eran religiosos, muy religiosos, sacrificaban hasta sus hijos de tan religiosos que eran y creían. Es que creían equivocadamente. Y esa, pues, no se llamaba herejía en el Antiguo Testamento, se llamaba paganismo. En el Nuevo Testamento, pues, hay ya una religión judía formada. Y Jesús no es que esté en contra de eso, sino que le está dando el sentido, porque hay cosas que venían desde el Antiguo Testamento que se habían institucionalizado y se habían vuelto hasta el día de hoy tan importantes que no les importaba si alguien estaba sufriendo, enfermo, o respetar esa normativa. Jesús le va a dar el valor al ser humano y va a decir que para Dios lo más importante es el ser humano. De su creación, toda su creación es bella, pero toda está al servicio del ser humano. Entonces Jesús
presenta eso el tema del sábado, siempre curando, siempre haciendo algo en sábado, no por rebeldía, no por llevar la contraria, sino por decir, el ser humano es más importante que una institución sabática establecida. Que hoy podríamos decir así, cuando nosotros vamos a una institución gubernamental, pues nos damos cuenta que qué cosa más terrible. No se puede avanzar. Pareciera que todo se pone en contra porque el ser humano, pues, ¿qué es? Un producto para negociar, para que pague dinero por otro lado. En fin, hay tantas cosas, pero el tema central que viene desde el Antiguo Testamento es la importancia del ser humano y que por razones históricas se fue institucionalizando en normativas y el ser humano se fue desplazando, sobre todo por el tema de la santidad, que el judío entiende que si cumple la alianza, ya dijimos que su religión está centrada en el tema de la alianza, pues si cumple la alianza, le va a ir muy bien, muy, muy bien. Y entonces, pues ya tenemos en el tiempo de Jesús a fariseos, escribas, saduceos, sanedrín, que cumplen al pie de la letra con la alianza. Les va bien, como dice hoy la gente, bendecidos. Tienen trabajo, tienen de todo, tienen riqueza, tienen buena familia, bendecidos, como dice la gente hoy. Pero, ¿y qué pasaba? Los enfermos, marginados. ¿Por qué? Porque no eran bendecidos, estaban castigados por Dios. Fue una interpretación equivocada, que Jesús dice, no, no es cierto. Estos no son abandonados, son los favoritos del Padre. Y aquí viene a demostrar eso, ¿verdad? No solo a sanarlos, sino a integrarlos a su sociedad, a su cultura, a su religión, porque no tenían acceso a nada de eso, ni al templo, ni a la familia, ni al trabajo. Pues de una cosa iban mil más. O sea, eran enfermos, pero pues igual eran mendigos, igual eran viudas, pero igual eran mendigas. Entonces todo terminaba en mendicidad, en gran pobreza y miseria. Y Jesús dice, no, no es así. Bueno, no porque esté capeando ni esté diciendo que no le den culto a Dios en gratitud el día sábado, sino que parte del culto es ayudar al ser humano que está en desgracia. Entonces, todos los autores inspirados, todos los que escribieron, todos incluyendo ustedes y yo, todos afirmando que el Espíritu Santo es el que va, pues, inspirando estos textos con firmeza, con fidelidad. Y obviamente, si entendemos el tema del contenido que hay en los libros, si entendemos el tema de los géneros literarios, de la tradición, pues no hay error, porque la revelación es la misma. De hecho, se dice que ya está cerrada, que la revelación se cerró con Jesús, que ya no hay nada nuevo que decir. O sea que si las apariciones de María no dicen nada nuevo, no pueden decir nada nuevo, ninguna aparición puede decir nada nuevo. Está cerrada, todo lo dicho ya fue dicho, todo lo revelado ya se cerró. Entonces, así vemos las propiedades fundamentales de estos libros. No podemos confundirnos, ni así lo diga el cardenal más importante o más teólogo o más filósofo o más escritor, pues lo que dice la escritura es lo que dice la escritura. Y si entendemos el hilo conductor, la unidad, la unicidad, pues vamos a descubrir el término verdad. En una época donde la verdad es relativa, porque todo el mundo lo tiene. Cuando Jesús, el mismo Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Jesús ya no contesta, pero porque ya lo había dicho, Él es la verdad. O sea, para el cristiano la verdad es una persona, no es una idea, no es un concepto, y una persona que nos está, pues, dando a conocer todo lo que el Antiguo Testamento decía, que más adelante se va a desarrollar después, las comunidades van a escribir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando está Jesús, solo existe la parte
judía que él conoce. Y el nuevo empieza con las cartas de Pablo. Cuando Pablo escribe sus cartas, no hay nada, no hay ningún evangelio escrito. Entonces, pero vamos viendo que es el mismo espíritu que va desarrollando esta verdad y la va transmitiendo y la va actualizando, porque eso es el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vemos que en el magisterio y en la teología que van presidiendo a estas razones históricas y a estos motivos de defensa apologética, es esa la apología de la defensa, se va a preferir el término verdad al término inerrancia. O sea, ¿por qué? Pues, sobre todo ya en la actualidad, ya entendemos que la verdad es una persona, no es una idea, no es un concepto, y no es una verdad que hoy puede ser de una manera y después puede ser de otra. Entonces vamos a ver las consecuencias que tiene esa prerrogativa y siempre utilizando la Constitución Apostólica, no opiniones ni comentarios, sino que si son comentarios, comentarios bíblicos. Y si pues vamos a opinar, tendrá que ser desde el Catecismo o desde Vaticano II, si es de la Sagrada Escritura, con Dei Verbum, ¿verdad? Entonces afirman que todo lo escrito ha sido revelación de Dios. Y la explicación teológica se puede expresar en esta forma. Puesto que Dios es el autor principal de los libros inspirados, estos no pueden contener error ni llevar engaño, debido a que Dios es una suma verdad, o sea, único, no hay otra, ¿verdad? No puede engañarse ni engañarnos. O sea, no puede cambiar, no puede decir no puede decir que al principio Él es vida y después decir, como dice el texto, sí dice, y a Dios le pesó haber creado al hombre. Por eso es el lenguaje, ya lo hemos, no sé, ya lo he repetido tantas veces, pero es que tiene que entenderse eso. Es un lenguaje de decir, el pecado ha llegado, o sea, la gente ya no le importa, así como una época donde ya la gente no le importa, ya quiere sacar a Dios de todos lados porque ya no es relevante en la historia, somos suficientes, autosuficientes para hacer nuestras cosas. Entonces, nosotros pues entendemos que Dios es suma verdad, no puede ser de otra manera. Y si esto es revelado, pues no se puede cambiar, no puede ser de otra forma. Entonces, los libros que la iglesia ha recibido, ese es el tesoro de la fe, lo que la iglesia resguarda. Ese es el problema que pasa cuando entran ideologías y entonces quieren manipular este tesoro. Y obviamente, cuando decías hace un ratito de que las herejías que surgen después de Jesús, que si es Dios, que si es hombre, que si es solo apariencia, que es una divinidad, pero es en apariencia hombre, todas esas las herejías tienen una parte de verdad, pero no tienen toda la verdad. Toda la verdad, pues es una persona y es Jesucristo. Entonces, lo que dicen los libros que la iglesia ha recibido y que son canónicos, ya explicamos eso, ¿verdad? Que entraron como una verdad revelada. Todos los integrantes, todas sus partes, todo lo que se ha escrito es bajo inspiración del Espíritu Santo. Y está tan lejos de la divina inspiración el admitir error. Entonces, eso, pues, es obvio, es sentido común. Si Él lo reveló, pues así es. Ahora, nosotros ya entendemos el tema de la verdad bíblica, cómo la podemos entender. Aquí tienen una letrita pequeña como comentario que lo pueden leer. Y en la iglesia, ¿por qué se desarrollan esas separaciones? Porque entonces el principio de verdad pues se duda, se cuestiona por distintas circunstancias, pero nosotros debemos de saber que las narraciones históricas que se dan con géneros literarios diferentes, es esto que toca aquí, con los géneros literarios,
lo tenemos que tener muy claro, porque tenemos que entender que estos géneros son el vehículo del mensaje, no es el mensaje, es el vehículo, es el ropaje del mensaje. Entonces, por eso hemos hecho tanto énfasis en el género literario, en las tradiciones orales, en que se recopilaron para poner por escrito, se recopilaron y se yuxtapusieron los relatos orales, las tradiciones orales, ¿verdad? Entonces, tenemos que darnos cuenta y utilizar Dei Verbum 12 ahora para poder comprender mejor si tenemos duda en relación al tema de los géneros literarios. Dice que para realizar este estudio con precisión es necesario afrontar del modo más general posible la problemática de la interpretación bíblica. Es que ese es el problema. Si no comprendemos el género literario y lo confundimos con el mensaje, la interpretación es terrible, ¿verdad? Pues solo en el marco completo de las reglas de interpretación que establece la hermenéutica bíblica, ¿qué quiere decir eso? La hermenéutica es una regla literaria, es una ciencia. Y entonces la hermenéutica le pone, por ejemplo, los parámetros para que usted entienda, esto es un himno, esto es un poema, este es una leyenda, este es un relato etiológico. Las características las da la hermenéutica. Eso es para toda literatura, no solo para el bíblico, para todo tipo de literatura. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron hace algunos años que había salido una película, bueno, un libro fue primero muy bueno que se llamaba El Código de Da Vinci. Ya lo leíste? Me preguntaba todo el mundo. No, le digo, ¿y qué libro es? Pues es un libro buenísimo. Entonces un día no lo compré ni nada, lo estaba viendo y decía, es una novela. Ay, no, dije yo, una novela. Entonces no, ahí lo dejé y nunca lo leí. Entonces luego preguntaban, ¿lo leíste? No, es que a mí no me gusta ese tipo de novelas. No, pero vieras qué cosas tan importantes. Sí, pero es una novela. Sí, pero bueno, me llama la atención a veces cuando un sacerdote, por ejemplo, porque Ben-Hur también es una novela. Y Ben-Hur, en la novela, y es también una película, igual que El Código de Da Vinci también es una película. Pero en esa novela dice, por ejemplo, que Pedro va caminando, va huyendo porque no quiere que lo maten, ¿verdad? Y entonces Jesús se le aparece resucitado y le dice, ¿qué? ¿Me vas a dejar solo? ¿No vas a aceptar? ¿No vas a asumir lo que te toca? Bueno, entonces él regresa y al lugar y pues muere crucificado de cabeza. Ok, es una novela. Ahora, una novela puede tener relatos históricos, pero la mayor parte es, pues no, sí como inventado, pues es una novela. Va desarrollando, es descriptivo. ¿Saben cuál es el ejemplo claro de esto ahorita? Que me recuerdo, The Chosen. Todo el mundo le encanta The Chosen y que ve The Chosen. Yo vi un capítulo que lo pasan en Jesús TV. Un día vi un capítulo que creo que es el que pasan siempre porque a veces cuando miro se llaman Los Elegidos. Y entonces un relato de Jesús, algo, le ponen una gran novela. Es una novela, pues The Chosen no es la Biblia, no es el relato bíblico. Y la gente le encanta porque le encanta la novela. Entonces, The Chosen es eso, son novelas de un pasaje. Y la gente se queda pensando, ay, es que vieras María Magdalena, todo lo que no sé qué, bueno, pues yo digo, eso no está, ahí no está el mensaje. Es tal vez un bonito entretenimiento, pero a mí en lo personal no me ayuda. A mucha gente, no lo sé, le encanta, pero esa es una opinión personal.
Entonces los géneros literarios se entienden de formas o modos habituales y originales de entender, de expresarse, de narrar, en uso de una determinada época o región. De hecho, es eso. Es una manera de narrar, pero hay que entender, toda la narración es novelesca. Y hay que entender ese género literario novelesco. Entonces, luego, entonces, todos estos están regulados por normas particulares y utilizados por el que habla o por el que escribe con una finalidad determinada. Claro, por ejemplo, The Chosen, por supuesto que quieren llevar a Jesús, pero si ustedes vieran, yo no sé si ustedes han visto algún pasaje de esos, Jesús sale apenas un ratitito, ni 2 minutos. Es toda una novela cuando de repente ahí aparece. Para hacer lo que va a hacer, ¿verdad? Es que si va a curar a este o va a curar a aquel o va a hacer algo, pues pero es una cosa de segundos. Pero toda la narración fue novelesca. No sé si me captan, si me doy a entender lo que estoy diciendo. Quisiera saber si me están escuchando y qué opinan. Sí, licenciada. Pero ¿sí me entienden lo que sí me doy a entender? Sí, claro que sí, prácticamente lo que Sí, se da licenciado. ciencia como tal, la hermenéutica, viendo el contexto como tal, ya viendo el contexto y las figuras que se presentan en las escrituras como tal, el significado que tienen para dar una buena interpretación como tal en el contexto actual. Muy bien. ¿Y alguno de ustedes ha visto ese programa de Chosen? Ahora nadie lo ve. Yo sí, lo he visto. Yo sí lo he visto. Ah, ¿y qué les No. parece? A ver, ¿qué les parece el comentario que hice? Así, Es que honestamente. es la realidad, es entretenida, pero obviamente tienen que llenar un montón de espacios de historias, crearlo. Crearlo. Es una novela. Ahí ve, es una creación, pero no es el dato revelado. O sea, va ahí, pero hay que conocer muy bien. Igual pasó cuando pasó la película de Pablo. Hubo una película hace poco tiempo, no sé, 5 años antes de la pandemia, creo yo, que era Saulo, creo que se llamaba. Y también me decían que mira que la película, que es muy linda. Es lo mismo. Yo dije, no. Yo he dado la clase de Pablo y sus cartas y todo, y pues sí, es una película, es una historia arreglada, compuesta, creada. Entretenida, si ustedes quieren, pero bueno, así va. Bueno, entonces yo creo que eso queda claro y suficiente para que ustedes sigan leyendo el tema de los géneros literarios y la importancia, si lo hemos visto con tanto detalle, es para que se den cuenta que no comprenderlo es dar una interpretación equivocada al texto. Y dice que por otra parte se distingue entre género, forma, fórmula literaria, según la mayor o menor extensión o amplitud de la unidad literaria. Claro, usted puede saber si es un cuento, si lleva pues una historia larga, ¿verdad? Jesús contaba parábolas, ¿verdad? Entonces, y la gente se las entendía, porque eran analogías de la agricultura, eran analogías, o sea, comparaciones con el trabajo de campo, con el trabajo en el hogar, con el trabajo de los pastores, que todos estos eran gente marginada, todos, los pastores, las mujeres, el trabajo de agricultura, todo era gente marginada, los enfermos, los ciegos, todo, gente marginada. Entonces, pero de acuerdo a la extensión, si es muy grande, si es pequeño, a la forma como se transmite, usted va captando que si es un himno de acción de gracias, si es un saludo de paz, si es una fórmula, en fin. Por ejemplo, el Magnificat, que María canta, pues si ustedes ponen un poquito de atención, es un himno precioso, puesto en la boca de María. Pero ese himno está en el Antiguo Testamento. La hermana de Moisés lo canta. ¿Pero qué quiere decir entonces?
quiere decir que María conocía su cultura, conocía las mujeres judías y alaba al Señor de la misma manera que lo alabaron en el Antiguo Testamento. Entonces, que todo lo que está sucediendo en su vida, el protagonista es Dios y que al final ella se pone a sus órdenes como una esclava. Es preciosísimo, pero tenemos que saber que es un himno, ¿verdad? Y que está transmitido. Entonces, hay que ver la intención que tiene el autor en esos géneros literarios, hay que ver los principios de inspiración y la forma como la Sagrada Escritura lo utiliza. Y todo esto, ya no me da tiempo de seguirles platicando porque se acaba en unos minutos, pero es para que ustedes lean y tienen una pequeña tarea de una página con sus propias palabras. Realmente es simple, no es para complicarse tanto, sino es solo tomar en cuenta al leer qué es lo que usted está leyendo. ¿Y cómo puede hacer eso? Puede hacerlo con la introducción del libro, que ya le he puesto en contexto, del autor, de la fecha, de todo, y con las notas de pie de página. Entonces, en su Biblia, todo esto se vuelve práctico y fácil. ¿Dudas, preguntas? Que quedan 2 minutos. Si nos pudiera repetir nuevamente la tarea, perdone, para captarla bien. Básicamente es esta de la página 100, creo, a la 125, ni 25, creo que es a la 21. Ustedes leer con atención, poner la mayor parte de comprensión que pueda y hacer con sus propias palabras la síntesis en una página, no más. Y si es menos de una página, está bien. La cosa es que ustedes entiendan el tema de la revelación, el tema de la unidad, de la unicidad, de la verdad, de los géneros literarios, que entiendan el contenido que hay y el hilo conductor que existe en todos los libros hasta el día de hoy, y que si entendemos eso, créanme que ya tienen pues prácticamente ganado el curso, porque es lo más complicado, por decir así, para dar una interpretación adecuada. Pero las herramientas están ahí. Son las notas de pie de página, son las introducciones de cada libro, y en las notas le dice, esta es una tradición sacerdotal, esta es tradición yavista, este es un himno, este es un cuento, se lo dice ahí. Entonces, solo es que ustedes tengan una Biblia de estudio, que la estén usando bien y que la utilicen esas herramientas, y ese es en práctica lo que vimos la clase de hoy. Y les toca leer un poquito para ver qué han comprendido, y lo que han comprendido escribirlo en una página. Esto, hasta ahí. Muchas gracias. A la orden. Bueno, pues entonces, si no tienen más dudas y preguntas, en un minuto se corta la comunicación y queda grabada la clase. Ahí se las paso a Zoom, al chat. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Noche, que descansen. Gracias, licenciada. Buenas noches.